aritmética. Y el tercero ya lo van a escoger entre los tres que les estoy diciendo, o lo centran en inclusión, o lo centran en andamiaje, o lo centran en estrategia de enseñanza. Si lo hacen en inclusión, yo les recomendaría que lo hicieran en la inclusión de los estudiantes con TDAH, que fue lo que trabajamos la vez pasada. Entonces, cada uno va a escoger de los tres elementos que hay que articular en el ensayo, uno y los otros dos son ya definidos. Bueno, ¿cuáles son las características del ensayo que van a realizar? Va a ser de 3 páginas y media. La bibliografía va en una página aparte, o sea que son 3 páginas y media más bibliografía, serían 4 y fracción. El ensayo no llevará resumen ni palabras claves esta vez. En una quinta página se presentará una tabla donde se indique las partes en que se divide el ensayo y dentro de cada parte las ideas que se van a considerar, que se consideraron, mejor dicho, para desarrollar el ensayo. O sea, la tabla que hicimos el semestre pasado que les enseñé a hacer, la van a hacer, pero la van a poner a manera de anexo. Que se consideraron. En una quinta página, pongámosle aquí, a manera de anexo, se presentará una tabla donde se indique las partes en que se dividió el ensayo y dentro de cada parte las ideas que se consideraron para desarrollar el ensayo. Para desarrollar cada parte, mejor dicho. Cada parte del ensayo. La bibliografía debe considerar las normas APA séptima edición. Para la escritura del ensayo se deben de contemplar únicamente los documentos trabajados en el curso de laboratorio, ya no sería 1, sino laboratorio 2. Aquí está, sí está bien. Laboratorio 1, laboratorio 2 y el curso de semiótica que vimos. Se puede considerar uno y solo un documento que no haya sido trabajado en los cursos reseñados. Esos son los parámetros que vamos a tener. Yo se los voy a mandar con la señorita Villota para que ustedes los tengan en cuenta. Hoy estamos a 14. En este caso, yo no voy a revisar los ensayos como lo hicimos en las ocasiones pasadas para identificar oportunidades de mejora. Si ustedes quieren hacerlo, tienen que hacerlo con sus compañeros. Yo solamente voy a revisar el documento final, lo leemos y se le asigna una nota. El semestre pasado gastamos bastante tiempo para que ustedes aprendieran algunas pautas para escribir el ensayo. Ahora la idea es que esas pautas las vuelvan a utilizar escribiendo un ensayo sobre otra cosa. El ensayo lo vamos a hacer individualmente. Y la fecha de entrega del ensayo. Entonces, yo les propongo una fecha y ustedes me dicen si están de acuerdo. Yo diría el 7 de marzo. Marzo 7 en clase lo iríamos a leer. Y marzo 14 también lo vamos a leer. Y el resto lo leo yo por fuera de clase. Aquí. Listo. ¿Cuándo es que se acaba el semestre? ¿En abril o en mayo? El 22 de abril. 22 de abril va a colocar acá, fin de mi semestre.
Bueno, si lo vamos a poner de esa manera, eso quiere decir que ustedes tendrían, a la fecha de hoy es 14, a 21 una semana, a 28 otra semana, 3 semanas tendrían para construir su ensayo, y el ensayo tendría que ser entregado el marzo 6. Pongámoslo marzo 7 a las 7 a.m. y se van a hacer presentaciones y calificaciones orales marzo 7 y marzo 14 en hora de clase, que sería de 9 a 12. Bueno, muchachos, ¿les parece bien esa fecha? 3 semanas para resolver su ensayo. Acuérdense que lo tienen que hacer por fuera de clase. Acuérdense que tienen que considerar las pautas que se les dio cuando hicieron el ensayo la vez pasada, en el semestre anterior. El ensayo es individual. Aquí donde dice 3 páginas y media, vamos a ponerle máximo hasta 4. De 3 páginas y media mínimo hasta 4 páginas. Mínimo 3 y media, máximo 4. Y pongámosle de una vez esta cuestión. Tiny Roman, tamaño 12, espacio sencillo. Listo. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, profesor. Te escucho. Es que no sé si escuché bien o mal. Al principio dijiste que de las 3 pautas que uno va a escoger, digamos que yo escojo estrategia de enseñanza, en el ensayo ya debo hacerte cuenta que la inclusión y el andamiaje están pues, definidas, como ya dichas, como ya se entendieron. No, no. Tú no hablas de inclusión ni hablas de andamiaje en tu ensayo, porque vas a hablar solamente de la enseñanza de la rotación, el cambio de registro y las estrategias de enseñanza. Ah, listo, profesor. ¿Sí quedó claro? Sí, señor, sí, señor. Estaba Ah, confundido bueno. en eso. ¿Alguna otra inquietud, muchachos? Como les decía, este pedacito de la tabla se lo voy a enviar a la señorita Villota en un Word para que ustedes lo tengan allá y se recuerden. Estamos hablando de la parte, sí, esto. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer en estas clases? ¿Eso qué quiere decir? Que yo no les voy a poner tareas por fuera de clase porque ya tienen una tarea que es el ensayo. Entonces, volvamos a qué es lo que vamos a hacer ahora. Yo no sé si ya les había entregado la tabla preplanificativa, ya se las había mostrado. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ¿quién me puede decir hasta dónde hemos llegado y hasta dónde han llegado ustedes con esta tabla preplanificativa? Hasta el tiempo de planificación, de aplicación. Bueno, quiere decir que los sistemas matemáticos ya estaban. Pensamientos, cada competencia ya estaban. Estándar de tiempo de aplicación, esto. Listo. Entonces vamos ahorita para los referentes. Entonces vamos a comenzar. Ustedes están hablando de la rotación, ¿cierto? ¿Qué cosas matemáticas caracterizan la rotación? ¿Qué propiedades matemáticas caracterizan la rotación? Eso es lo que hay que preguntarse aquí. El asunto allí es estrictamente en el mundo de las matemáticas, ¿cuáles son las propiedades matemáticas que cumplen la rotación? ¿Qué propiedades cumplen las partes que tienen que ver con rotación? Entonces, eso es lo primero que ustedes tienen que averiguar en matemáticas. Bueno, si tienen que decirlo.
qué es lo que elementos caracterizan matemáticamente la rotación y de esos, cuáles son los que va a trabajar. Y los que va a trabajar los coloca acá. He puesto 3, pero es un ejemplo, ¿no? Pueden ser más de 3. Por ejemplo, si les hablara yo de el área, entonces, ¿cuáles elementos matemáticos caracterizan al área? Pues el área es un conjunto de cosas, es un conjunto de clases de equivalencia que tiene una operación interna, tiene una operación externa. La operación interna tiene unas propiedades. La operación externa tiene otras propiedades matemáticas. Y además de eso hay relación de orden, relaciones de equivalencia. Entonces, de todo eso que estoy hablando del área, ¿qué es lo que yo iría a trabajar? Digamos que yo voy a trabajar el área no asumiendo números, sino como magnitud. Entonces yo diría, voy a trabajar relaciones de equivalencia y de orden entre magnitudes. Y miro cuáles son las propiedades que hay de esas relaciones de equivalencia y de orden. Y también digo, voy a trabajar la operación interna, o sea, la unión. Entonces, ¿cuáles son las propiedades que el área aguanta matemáticamente bajo el concepto de unión? Y de esas cosas que tengo allí, las coloco en los lugares que están ustedes ubicando allá. Entonces, para poder responder esa parte, tienen que decir matemáticamente qué es la operación geométrica de rotación. ¿Hace parte de un grupo de transformaciones? Sí. ¿Y ese grupo de transformaciones hace parte de algún dominio de integridad, de algún anillo, de alguna álgebra? Sí, está metido en ellas. Ah, perfecto, ya tengo las propiedades matemáticas, porque si está metido en esa estructura, pues esa estructura, toda la estructura tiene estas propiedades. Ahora voy a ver cuáles escojo. Si usted está perdido, ¿qué puede hacer? Un profesor de los que han tenido en sus cursos de álgebra. Profesor Juanito, necesito un favor. La rotación, ¿a qué tipo de estructura pertenece? Algebraicamente. Y él te dice, te puede decir, no, a tal estructura. Ah, listo, entonces vamos a buscar esa estructura y miremos cuáles son las propiedades matemáticas de esa estructura. Y allí escogen las que van a trabajar. Obviamente hay que sustentarlas después, ¿no? No es escoger cualquiera, sino cuáles van a escoger. ¿Y cómo me doy cuenta cuáles voy a escoger? Pues las que tengan que ver con el derecho básico de aprendizaje que usted va a seleccionar. Entonces miren que aquí está asociado esto. Pues más bien que asociado sería que puedan, que permitan cumplir el derecho básico de aprendizaje que usted seleccionó. Pensamiento matemático. ¿Qué pensamiento matemático? A ver, díganme alguno de ustedes qué pensamiento matemático escogió. Pensamiento espacial. Pensamiento espacial. El nombre pensamiento espacial, ¿de dónde lo sacaste? Pues de los estándares que usted envió. De los lineamientos. Pregunto porque no recuerdo. ¿En los estándares también dice pensamiento espacial o dice pensamiento geométrico? ¿Por qué no miran, por favor, O sea, en los estándares que les envié? es que es pensamiento espacial y sistema geométrico. No, no, sí. Lo que pasa es que el pensamiento espacial es, ¿cómo decirte? En el sistema geométrico, el pensamiento espacial aborda una fracción, pero hay una fracción mucho más amplia que se llama pensamiento geométrico. No sistema geométrico. Entiendo la diferencia que me estás haciendo, pero no es a eso. Sí, pero profe, Entonces, sí aparecía pensamiento espacial. ¿también en los estándares? Profe, en los estándares decía pensamiento espacial y sistemas geométricos. Y en los lineamientos, ese sí estoy seguro que dice pensamiento espacial y sistemas. Listo, entonces no nos preocupemos. Entonces, dejémoslo en pensamiento espacial. De pensamiento espacial, tú te tienes que... Ah, bueno, hay dos cosas allí.
Obvio que hay pensamiento espacial en la rotación, pero también hay pensamiento métrico, porque la rotación utiliza magnitudes para expresar ay caramba, se me está yendo todo hoy, para expresar el sentido y la magnitud del giro que se está dando. Entonces mira que el pensamiento espacial, pero también necesitas el pensamiento métrico. Entonces hay dos cosas allí. ¿Cuál pesa más? Depende del diseño que vayas a realizar. Y viene el pensamiento matemático. ¿Qué vas a hacer? De eso que dice los lineamientos, de lo que dicen los estándares, que no es lo mismo, ¿no? Allí hay unas variaciones sutiles, pero fuertes. ¿Qué cosas de allí va a sacar usted para poner aquí? Y de lo que dice el pensamiento métrico, ¿qué cosas de allí va a sacar para poner aquí? Bueno, entonces vamos, y el DBA. Los DBA, el DBA dice una cosa, pero tiene dos elementos adicionales. A ver, vamos a buscar el DBA un momentico. Busquemos un DBA por acá cualquiera. Aquí está. Tenemos el DBA, este 10, dice esto, y los DBA nos dan unas evidencias de aprendizaje. O sea, cuando usted haga lo verde, esto de acá, ¿cómo hace usted para saber que su estudiante ha alcanzado lo verde? Pues si él ha alcanzado todas y cada una de estas evidencias. Entonces lo que usted va a colocar en su tabla, primero colocó el DBA en la parte de arriba. Y en la parte de abajo va a colocar cuál de estas evidencias es la que usted va a escoger. Obviamente, como la va a copiar, literalmente, solamente la va a copiar, la va a pegar y cortar y pegar allá en su tabla, debe colocarlas entre comillas. Entonces, eso sería lo que iría acá, estas evidencias. Igual sucede con las competencias ciudadanas. Usted escoge unas competencias ciudadanas, allá en donde están los documentos, ellos se las van dividiendo de manera muy puntual y usted las va colocando allí. Lo mismo con las competencias laborales. Vamos a hacerle hasta allí. Hasta allí vamos a ir avanzando y vamos a ir trabajando en clase. Lo único que no vamos a trabajar en clase y que ustedes deben de averiguar, y si no lo encuentran, preguntarle a su profesor de álgebra, es esa primera parte. ¿A qué estructura algebraica pertenece la rotación? Paso 1. Paso 2, pues entonces, ¿cuáles son las características, las propiedades que debe cumplir todo elemento de esa estructura algebraica? Paso 3, de esas que tengo, ¿cuáles son pertinentes para poder desarrollar el DBA que voy a desarrollar? Paso 4, las coloco aquí. Lo otro lo vamos a ir haciendo en clase. Bueno, entonces, muchachos, vamos a comenzar ustedes a llenar estas partes. Hasta aquí, según las indicaciones que les he dado. Y apenas aparezca una inquietud, algo que no entiendan, inmediatamente pide la palabra, yo estoy conectado acá, y me muestra y tratamos de solucionar su inquietud. ¿Han entendido la dinámica? Tenemos dos cosas, ¿no? Por fuera de clase, un ensayo. Dentro de clase, terminar de diligenciar esta tabla. Profe, qué pena, yo quedé perdido con la parte de pensamiento matemático. Cuando usted tiene pensamiento matemático, vas y lees donde dice pensamiento matemático. El pensamiento, tú dices, yo estoy escogiendo el espacial. Vas y lees pensamiento espacial en los estándares. Vas y lees lo que dice que es pensamiento espacial, los lineamientos. Y cuando estés leyendo eso, estás pensando en rotación. Estás pensando en la teoría de Dual, de los elementos figurales de la rotación, la que puso Lemony mejor. Y de allí tú comienzas a decir, esto que está dicho acá es lo que yo voy a hacer. Entonces, lo anotas acá.
lo anotas aquí. Esto que yo voy a hacer, lo voy a usar, entonces lo anota acá. Ahora, si usted escogió pensamiento métrico también, pues allá es más fácil. ¿Por qué? Porque en el pensamiento métrico ya están escritos los 8 tipos de cosas que lo determinan. Entonces usted sencillamente lee esas y escoge cuál es la que quiere trabajar. En cambio, el pensamiento espacial hay que ir a leer todo para poder identificar qué es lo que dice allí, lo que usted quiere hacer, que usted considera que es pertinente para que sus estudiantes aprendan la rotación a través de los 4 elementos figurales que propone Lemonade y a través del cambio de registro. ¿Sí te aclaré un poco la inquietud que tenías? Sí, gracias. Bueno, muchachos, entonces vamos a trabajar en esto. Cada uno allá, si quieren trabajar por grupitos de alguna manera virtual, lo pueden hacer. Y me van preguntando, pues me van diciendo, me ha gustado, tengo esto, y coloqué esta cosa allá y me pregunta lo que tenga que preguntarme. Acá abajo, aquí en referente 1, no sé si de una vez, están los 4 elementos figurales que dio Lemonade. Y está la coordinación entre variables visuales y unidades constitutivas de las figuras y la escritura aritmética. Esos son lo que van a usar todos. O sea que este de los 4 elementos figurales, pues debe colocar los 4. Un elemento, 2 elementos, tercer elemento, cuarto elemento. Y en la coordinación debe colocar cuáles son las coordinaciones que se hacen. La coordinación entre la unidad tal y la unidad tal, la coordinación entre la unidad tal y la unidad tal, entre la unidad tal y así tantas unidades como sea. Eso iría en esa parte. Entonces, de una vez colocarlo allí. Bueno, entonces muchachos, vamos a comenzar a llenar las tablas. Son las 10:33. Si ustedes no tienen ninguna pregunta de aquí a las 11:33, a las 11:30 paro y comienzo a preguntarles que me lean lo que han avanzado hasta el momento. Si hay preguntas, insisto, usted me dice, Gustavo, hay tal cosa, listo, comparta la pantalla, muéstrame qué ha hecho, cuál es el problema y trato de ayudar. Profe, Bueno, ¿sí? ¿será que nos puede enviar esta tabla? Es que está diferente. Por ejemplo, lo del referente 1 no lo tenemos. Ya, listo, ya te la mando. Se la va a mandar a la señorita Villota por el WhatsApp para que ella se la envíe a ustedes. Gracias. Listo, Erika, ya te la envié. Listo, profe, ahorita les reenvío. Ok. Richard Eliam, ¿estás por ahí? Juan Carlos Taqués, ¿está? Sí, profe. Juan Carlos. Juan Carlos, el día que presentaron su póster como Grupo 13, ¿quiénes lo presentaron?
Valentino Urbano, Richard Díaz y mi persona, profe. Ah, bueno, entonces a Richard debo colocarle también la nota. Denme un segundito, por favor. 4-4. Los compañeros del grupo 11, 12 y 13 hicieron unos póster muy interesantes. 11 y 12 lo hicieron con los 4 elementos figurales. Y el grupo 13, si no estoy mal, lo hizo sobre la evaluación. Sería muy, pero muy bueno para todos tener esos 3 póster, pedirle a ellos que se los entreguen, porque con eso pueden ayudarse para hacer el ensayo y también pueden ayudarse ¿para qué? Para el diseño, para este diseño que están haciendo. Sobre todo para la parte que les mostré ahorita allí para esta partecita de acá. Esto. Se los mando, señorita Villota, para que usted se los haga llegar a los compañeros. Sí, profe, por favor. Bueno, ya te los mando entonces.